Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Raíces de Sefarad, un nuevo jueves de Raíces de Sefarad, desde aquí, desde Buenos Aires, pero por supuesto para todo el mundo, gracias a este servicio que nos permite tener estas charlas semanales en vivo, las hacemos en vivo, aunque por supuesto también saludamos a quienes lo ven después las repeticiones por YouTube. Pero nos gusta mucho esto de hacerlo en vivo porque tenemos la frescura de las personas que nos traen todo su saber, su conocimiento, sus experiencias, todo lo que tiene que ver especialmente con el mundo sefaradí. Mientras tanto, saludo Lili, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola, hola Marcelo, buenas tardes aquí en Buenos Aires, en Argentina. Saludos para todos. Qué lindo que podamos un jueves más compartir con ustedes una propuesta nueva, una propuesta que nos entusiasma y que nos acompañen. Es un lujo que nos podemos dar. Hace un rato estábamos hablando con quién va a hablar y yo me resistí a la tentación de hacer unas preguntas. Pues dije, bueno, vamos a escucharla a ver qué nos va a decir. Pero antes de presentarla, vamos por supuesto a contarle siempre qué es lo que viene, no sin antes agradecerle a todos los que colaboran. Estos encuentros son absolutamente gratuitos, los ven sin ningún cargo y se sostiene solamente por la voluntad de quienes quieren aportar, ya sea en contante, con dinero, a través de PayPal, de Mercado Pago o de una transferencia bancaria, tanto internacional como en Buenos Aires, y también por los que nos ponen me gusta, like, las manitos para arriba en los videos, porque eso ayuda a que YouTube lo repita muchas veces y hacemos que los contenidos vayan a más y más gente. Así que a todos, muchísimas gracias. Y bueno, estamos cerrando el año, así que tenemos algunas novedades en la agenda. Sí, bueno, tuvimos la semana pasada el último de los encuentros de Al-Had del año y no vamos a tener este fin de semana y el siguiente, pero sí volvemos en 2023, el 8 de enero, con nuestros habituales encuentros de los domingos al mediodía. Esta vez será la comunidad judía de Turquía. Esto estará organizado por la Dinocomunidad con su balabaya Rachel Amado Bornik y nos vendrá a visitar Silvio Obadia, una persona muy importante en la comunidad judía de Turquía. O Así que sea que los domingos 25 y domingo 1 de enero no va a haber por los feriados y el próximo entonces es el domingo 8 de enero. 8 de enero, sí. ¿Y qué pasa con Raíces de Sefarad, nuestros encuentros de los jueves? Bueno, Raíces de Sefarad va a tener un receso por vacaciones y nos vamos a reencontrar en marzo de 2023. Les agradecemos a todos, toda la compañía que nos han hecho durante este año y vendremos con más fuerza desde marzo porque ya tenemos algunas cosas preparadas y seguramente serán como este año que pasó y los anteriores, muy interesantes para compartir con todos ustedes. Los dejamos libres por un par de meses los jueves para que vayan a tomar sol, al menos los que estén en estas latitudes. Los europeos que nos esperen, allí no están de vacaciones, pero aquí estamos en periodo estival, así que comprenderán que un par de meses de descanso nos van a venir muy bien después de un año de tanto trabajo. Pero entonces ahora vamos a lo que tenemos para hoy. Sí, hoy tenemos programada la presentación del libro Aún late en mí. Tenemos invitada y nos va a hablar desde Montevideo, Sara Sedaniquio, y les vamos a presentar un poquito a Sara antes de darle la bienvenida. La doctora Sara Sedaniquio ha iniciado en los últimos años un camino muy distinto a la medicina que ejerció toda su vida, incluido un periodo en España. Ahora la novedad, la escritura.
Primero fue el poemario Madeja de Nostalgias en 2019 y ahora presenta A un late en mí, donde desglosa sus orígenes y se centra en más de una treintena de historias con protagonistas reales que pasaron por la famosa tienda de comestibles de su padre en la zona portuaria de Montevideo, punto de encuentro de sefaradíes e inmigrantes no judíos del oriente de Europa. Ella integra SUME, Sociedad Uruguaya de Médicos Escritores, participa en talleres literarios y en varios libros colectivos. Obtuvo varios premios en poesía y narrativa y tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros para contarnos sobre esta nueva publicación. Hola Sara, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá todavía tenemos luz. Sí, todavía hay un poquito de luz. El día más largo del año fue ayer, en realidad, así que tenemos mucha luz. Muy oportuno el tema de la luz, porque además estamos en Hanukkah, así que lo de la luz es muy, muy oportuno. Hoy la quinta vela, ¿no? Así es, hoy tenemos la quinta vela. Hoy tenemos la quinta vela. Cuando termine Raíces de Sefarad, un ratito después, aquí que ya baja la luz, podemos encender la quinta vela. Te cuento, Sara, que como te decía antes, tengo familia, mucha familia, primos, que vivieron o viven en Uruguay, Montevideo, y que se dedicaron al tema de gastronomía. Y bastó que vean el flyer, el volante de tu participación, para que les empiecen a aparecer esos recuerdos de aquellos tiempos. Así que estamos muy ansiosos de escucharte, porque, bueno, tenés el libro que acabas de sacar, y supongo que atrás de este libro hay mucha historia. Es verdad, es verdad. Yo les quería contar un poco cómo fue que nació el deseo de escribir sobre esta temática. Excelente, te escuchamos. Ya que el primer libro fue un poemario, era algo muy distinto a esto, ¿no? Y lo que pasa que cuando yo tenía 2 años y medio, me llevaron al barrio de Ciudad Vieja. Aquellos argentinos, hermanos que conocen Uruguay, saben y conocen la zona de Ciudad Vieja, la zona portuaria. Otrora venían barcos con marineros de todo el mundo, gente que iba y venía, los comercios atestados de gente, muy lindo, tengo unos recuerdos hermosos. Hoy en día Ciudad Vieja ya no es lo que fue. Lamentablemente la Intendencia Municipal de Montevideo desde hace años tomó algunas formas de desarrollar la ciudad, sobre todo la Ciudad Vieja. Se pusieron impuestos, la gente ya no podía estacionar en las calles, los negocios empezaron a ir para atrás, y Ciudad Vieja quedó una ciudad, es un silencio, tanto en el día como en la noche. Ya no hay aquel barullo, aquellos ruidos de los ómnibus de hace unos años, ya no teníamos eso. Bueno, y todo comenzó cuando yo tenía aproximadamente 2 años y medio. Mis padres arribaron a Ciudad Vieja, recién casados, y ¿qué pasaba? Allí había un almacén que se llamaba Bojorito. Bojorito tiene su origen en la palabra Bojor. Bojor es el hijo mayor de una familia para los sefardíes. Así como es el Benjamín, el hijo menor de una familia, el Bojor para los sefardíes. Y mi abuelo paterno, Alejandro Celaniquio, era el Bojor de su familia, pero como era de baja estatura, bajito, lo llamaban Bojorito. Y esa foto que ven, que dice Bojorito, es la foto de la parte central, de la puerta central del almacén, a ambos lados. Ahí es una foto poco feliz porque hay 4 cajones locos, pero cuando el negocio estaba fuerte,
venía el señor que le traía la mercadería a mi padre del mercado, y aquello era lleno, atestado de cajones de arriba abajo, de la ochava, y daba hacia dos calles. Está ubicado en la esquina de Sarandí Colón, Sarandí 300, esquina Colón. Entonces, bueno, se colocaban los cajones hasta abajo, hasta el piso, divinos, llenos de colorido, de frutas y vegetales, y arriba de cada uno le ponían una rama del árbol de paraíso, no sé si lo conocen, muy, muy vistosa, y quedaba muy linda, muy presentable a los ojos de la gente. Entonces, bueno, yo tenía, ya les digo, 2 añitos y medio, de eso no me acuerdo nada, pero cuando ya tuve 4 y medio, sí que recuerdo, tengo memoria. Y bueno, no había guarderías en esa época. Mis padres me llevaban al almacén, mi mamá tenía que ayudar a mi papá. Eran tiempos difíciles para una pareja que se hacía de la nada. Y yo me aburría dentro del almacén. A veces tenía gatitos, pero a veces no había gatitos y me aburría. Y salía a la calle y me metía en los diferentes comercios, tanto por la calle Colón como por la calle Sarandí. Y surgieron historias, y eso se fue alojando en mi memoria, y tuve la necesidad en un momento de contar esas historias, de que la gente, los sefardíes, sobre todo, porque en esos años, unos años antes, habían llegado mis abuelos de Turquía. Mi abuelo paterno, ya les digo, Alejandro Selanikio, al poco tiempo mandó a buscar a su novia, que era Sara Hannan. Cuando ellos se casaron, la situación era muy precaria, vivían bien en la calle Reconquista, muy cerca de la Rambla, y mi abuelo se puso a vender sandías, igual que en Turquía, en rodajas, al paso. La gente se paraba, se pagaba su rodaja y la comía. Cuando nosotros estuvimos con mi esposo en Turquía, vendían sandía y la disfrutamos. Y bueno, durante muchos años estuvo en esa actividad, fue agregando cosas, el almacén fue creciendo, fue subiendo por la calle Colón, hasta que tuvo un local, otro local, siempre muy cerca de Sarandí, hasta que finalmente se instaló en la calle Colón y Sarandí, o Sarandí Colón. Ese negocio estaba, ya les digo, en la ciudad vieja, que era de los sefardíes, porque eran inmigrantes que venían y al principio sus viviendas estaban en la ciudad vieja, sus negocios también en la ciudad vieja. Recién después, con los años, fueron emigrando al barrio de Pocitos. Pero, ya les digo, durante esos primeros años, mis abuelos trabajaron en la zona, hasta llegar a Sarandí Colón. Y bueno, mi abuelo vendía productos orientales, la jalba argentina, el pescado ahumado, las aceitunas griegas, el sésamo, las bamias, los higos turcos, todos esos productos que hacían que la gente, especialmente los sefardíes, vinieran a comprar. Y bueno, muchas vivencias de las mías, de mis historias dentro del almacén, tiene que ver con esa venta. Les quería decir también que en ese barrio, al poco tiempo, no sé si yo tendría 5 o 6 años, se edificó la sinagoga Betel, que es la sinagoga más linda de Latinoamérica, con mármoles de Carrara, que en aquel momento el Viejo Valle autorizó la importación, y con esos mármoles se tapizó la sinagoga en su interior, que es esplendorosa.
es una belleza. No sé si ustedes la conocen, pero es muy bonita. Entraban y salía gente. Era la época que no habían bolsitas de nylon, eran bolsas de papel, como ahora en la actualidad. Mi papá me decía, tú me ayudás, me das la bolsa de papel ya abierta y mi papá ponía la fruta o los vegetales, se envolvía en diario, me acuerdo. Y bueno, mi papá también vendía azúcar, harina, todo eso no venía empaquetado, como hoy en día. Era con una pala en una bolsa y en un papel de astraza. Y se hacía en los costados, se cerraba para que quedaba como atornillado, arriba bien cerrado, y así se vendía al peso. Medio kilo, 3/4, 200 gramos, era así. La yerba lo mismo, el aceite suelta en botellitas la medida, toda una época hermosa. Habían 3 tanques enormes que yo recuerdo, uno era de querosene, otro de alcohol y otro de aceite. Y tenían un sifón, y de esa forma se despachaba al público. En el barrio también estaba la escuela Portugal de segundo grado, que era en el turno de la mañana, y en esa escuela no solo concurrió mi padre, sino mis tíos. Y les quería decir que esa familia llegó a tener 7 hijos, 6 varones y una mujer. La única que me queda es Violeta, que es la chica, es la mujer. Los demás tíos, la vida me los llevó. Y bueno, y el abuelo Ojorito, con sus 6 hijos varones, hacían frente al trabajo duro, que era ir al mercado, ir a la feria, un trabajo realmente muy, muy duro. Yo me acuerdo, porque mi papá también hacía feria los domingos con mi mamá, y me llevaban, y yo me acuerdo que era un mundo de gente, para acá, para allá, en Tristán Narvaja, de 18 para abajo, por Tristán Narvaja, y se vendía de todo. Había cosas en venta, eh, adornos, alimentos, fiambrería, quesería, no solo ropa, zapatos, se vendía de todo, se vendía de todo. Y en el puesto de mi papá paraba una señora que no tenía buena visión y no podía caminar, y los familiares la dejaban, y a la hora que terminaba la feria la venían a buscar. Y yo me pasaba con ella, me contaba cuentos, charlaba con ella, y bueno, eso también juntaron historias para este libro. Eh, Les quiero decir que en ese barrio fui a la Escuela Portugal, después al Liceo Rodó y finalmente a la Facultad de Medicina. La facultad realmente fue un esfuerzo, no solo personal, sino familiar. Eh, para mis padres, si bien la educación en Uruguay era gratuita y lo sigue siendo hoy en día con otro sistema, porque los que ya están recibidos aportan eh, para poder ayudar a que la educación continúe siendo de alguna forma gratuita. Y bueno, me acuerdo que el día que me recibí ya era mamá, eh, y iba al Hospital Maciel, que no sé si alguna vez lo sintieron nombrar, pero Maciel fue un inmigrante que en una esquina de la calle Maciel y 25 de Mayo, toda una manzana, hizo un hospital para los pobres. Y en ese hospital me terminé recibiendo, dando el examen final y obteniendo el título. Les quería decir que el almacén no solo eran frutas y verduras, después mi papá fue agregando una parte de fiambrería, otra parte de vinos, otra parte
de cigarrillos, eso también trajo historias, porque hubieron vivencias de todo tipo y color. Había gente que venía y robaba en el almacén, chicos que pasaban y se llevaban alguna fruta, y mi papá decía, bueno, si se lleva la fruta es porque la necesita, porque tiene hambre, no lo voy a salir a correr. Y también mi viejo tenía un alma, un gran alma, eh, cuando venía una persona y le decía Bojorito, porque así como le quedó el nombre al almacén, a mi papá le llamaban Bojorito. Cuando murió mi abuelo y ya mi abuelo y mis tíos no tuvieron más, a mi papá quedó siendo el Bojorito. Y le decían, por ejemplo, entraba alguna señora y le decía, Bojorito, mi esposo vino borracho ayer, me pegó, mire cómo estoy, y no tengo pan ni leche para mis hijos, lleve, lleve, ¿qué es lo que necesita? Y mi papá escribía en un papel y la clavaba en un pincho. Y bueno, ¿qué pasó? Que esa gente no pagaba. Y cuando mi mamá entraba al almacén, se ponía en la caja y ella era la que cobraba y veía el pincho con todo ese alto de papeles de gente que no pagaba. Ahí empezaba la discusión con mi papá, Elías, ¿cómo vas a dejar que tanto, no ves que la gente no te paga y encima no te viene más a comprar? No, no podés dar así fiado no. Y mi mamá ponía, la casa, en esta casa no se fía. Pero cuando mi mamá se iba del almacén, mi papá seguía otorgando esos fiados que se hacían incobrables, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo contar? También tuvimos historias, cuando yo les decía de todo tipo y color, porque ustedes se imaginarán que en ese momento había muchos bagalleros. Tal vez hoy lo hay, pero a otro nivel. Lamentablemente, con la droga, ustedes sabrán que, que bueno, llegó un barco a las Europas cargado de cocaína procedente de Uruguay, que no era de Uruguay, era de otro país de Latinoamérica, pero que utilizaron nuestros puertos para pasar. Hoy en día hay más control, pero en aquel momento era el mini bagallero, el que venía y le ponía, mi papá tenía bolsas de lentejas, de garbanzos, de porotos, y venían y le ponían una botella de whisky adentro de la bolsa para que no se viera. Y mi papá quedaba de alguna forma comprometido. Eh, y mi mamá cuando venía y veía otra vez los líos, Elías, ¿cómo vas a dejar eso? Mi papá no tenía absolutamente ningún beneficio, ninguno. Pero bueno, a corazón bueno pasaban estas cosas. Y bueno, en alguna oportunidad, lamentablemente, entraron al almacén gente que se perseguía uno a otro y en una oportunidad, con un arma de fuego, hubo un tiro y la bala quedó clavada en un mueble de madera antigua que había en el almacén. Y bueno, después la sacaron y estaba en mi casa y yo no podía creer, pero bueno, nos había tocado eso también. ¿Qué más les puedo contar? Mi madre utilizaba o aprovechaba la llegada de marineros de todas partes del mundo y les cambiaba monedas a los marineros. Y bueno, hoy todavía tengo una caja llena de monedas donde de todas partes del mundo que de repente tienen su valor. Nunca se me dio por investigar y ver qué se podía hacer con todo eso. También oportunidades en que venía, yo les digo, el camionero, que se llamaba Andrés, que era el hombre que le traía del mercado eh, al almacén la mercadería, en la época del verano, con sandías, tenían camiones con 200 sandías y habían 2, 3 hombres haciendo una cadena y se iban pasando la sandía del cajón
a uno, a otro, a manos a otro, hasta que llegaba al interior del almacén. Y las iban acomodando en el piso con unas montañas bastante altas, porque 200 sandías son muchas y ocupan mucho lugar. Y era para mí algo lindo porque de repente venía algún cliente bueno, papá decía, estos son de los clientes buenos, que son los que gastaban, y bueno, y estaban los otros que eran los, los de diario, la gente que llevaba un litro de leche o algo de azúcar, yerba para el mate y tal. Pero cuando venía algún cliente de esos buenos, me decía, Sarita, andá y trae una sandía como yo te enseñé, dulce, roja. Y bueno, él lo que me había enseñado era golpearlas y si sonaba, cuanto más hueca sonara, más roja, más dulce, más rica iba a ser. Y la emoción para mí era cuando papá agarraba la cuchilla y hacía un triángulo en la sandía, en, hendía la cuchilla con la forma de un triángulo, la clavaba en el centro del triángulo y la sacaba. Era un placer ver que era roja y se le daba un pedacito a probar al cliente y decía, qué rica que está, qué buena mano tuvo Sarita. Yo tendría 8, 10 años, digo, ¿se imaginan una gurisita de esa edad eligiendo sandías? Omití contarles algo. Cuando trabajaban mis tíos, que eran muchachos jóvenes, estamos hablando que tenían 20 y pocos años, eh, me han contado que vendían, ¿cómo se llama? Asadas, eh, castañas asadas. Hacían un fueguito, ponían las castañas a asar y su perfume perfumaba la esquina de Sarandí y Colón y la gente se paraba para probar una y ya entraba de paso y compraba castañas. Esa yo no la llegué a ver, pero me lo imagino que tiene que haber sido algo muy lindo de ver. Eh, Otra cosa que les podía contar. Cuando yo les contaba que era chica y me iba por los negocios, Sarandí y Colón, para un lado, para otro, me metía en uno, me metía a otro. Mis padres en un momento llegaron a sentir miedo de que no fuera a parar abajo un ómnibus, abajo un auto, porque la vereda es muy angosta. Entonces mi madre fue a la escuela Portugal y habló con la directora. En aquel momento yo tenía 4 años y medio, y si no tenía 5, no podías entrar a la jardinera. Entonces logró arreglarse con la directora y que pudiera entrar con los 4 años y medio con una condición, que iba a cursar la jardinera y al otro año iba a repetir jardinera. Así quedaba justa con el resto de los compañeros en edad. Y bueno, resultó que fui a la escuela, terminó el año, mi mamá me fue a anotar para repetir y la directora le dijo, no, hizo un año muy bueno, no la podemos dejar repetir porque de repente se aburre y nos hace un año malo. Vamos a pasarla a ver qué pasa en primero. Y así fui pasando todos los años hasta que abandoné la escuela y entré al liceo. Les quiero contar que un día mi mamá estaba ya con un embarazo adelantado, muy adelantado, en el mes, yo tuve una hermana que nació en el mes de noviembre, el 28 de noviembre, fui prácticamente fin de año, ya había un ambiente en Ciudad Vieja, con muchos negocios, mucha gente comprando, y yo iba, ese día se sentía en la Rambla la música de la Escuela Naval, que estaba en Ciudad Vieja en aquel momento, ahora no, pero en aquel momento
la escuela naval estaba ubicada en Ciudad Vieja. Y se sentía la música con el triángulo, se la imaginan, es divina. Entonces pasa un hombre muy alto, grande, y me dice, están regalando banderitas, ¿querés ir querés ir para que te den una? Y yo le di la mano que sí. Y el hombre se me tomó un taxi, me metió, y cuando iba a arrancar, los gritos de mi madre, Sarita, Sarita, que venía con la panza ya casi de término, y me pudo recoger y sacar, porque quién sabe dónde hubiera estado, si era una trata de blancas, o cuando se hace para trasplantes. Vaya uno a saber cuál hubiera sido mi destino. No sé, algo que me quieran preguntar. Sí, Sara, hermoso esto que contás. Además, quienes conocemos la ciudad vieja de Montevideo, nos trasladamos ahí. Yo quería mostrarte, pues mientras hablaba estaba viendo algunas cosas. Decime. Supongo que sabrás que el local sigue existiendo. Sí, hay una panadería. Ahí Sí, está sí. la panadería, por eso el local está intacto. Lo estaba comparando con la foto en la tapa. Sí, está intacto. está Está intacto. intacto. Para quienes no conocen la ciudad vieja de Montevideo, por supuesto siempre es casi donde nace toda ciudad, en el puerto, y se fue extendiendo Así es. hacia el interior. Así es. Y bueno, aquí está ubicada muy cerca. Ustedes recordarán que hace una semana o dos que estuvimos allá y que nos hablaba de la comunidad judía, la sefaradí de Montevideo, y nos hablaba del templo de la calle Buenos Aires, la ciudad vieja. Bueno, es muy cerquita de ahí, ese templo maravilloso que hablaba Sara estaba muy cercana. También quería mostrarles alguna foto de lo que era la ciudad vieja que encontré, preciosas fotos de lo que era entonces, por supuesto que vivía alrededor del puerto. Y esto, ¿sabes qué es? Esto es Tristán Narvaja, porque hablaste de Tristán Narvaja. La feria. Que yo la amo, no sé si sigue estando los domingos a la mañana. Sigue estando. Siempre son famosos Cerrastro en Madrid o cosas por el estilo. No, hay que ir a Tristán Narvaja un domingo a la mañana, es maravilloso. Los aromas, las frutas, los colores. Flores, pececitos, pájaros, hay una variedad enorme. Mi papá decía que si alguna vez perdiste un tenedor de un juego, seguramente lo vas a encontrar ahí. Es verdad, es cierto. Y lo otro que te quería contar es que existe un local que se llama Bojorito actualmente en la Ciudad Vieja. Sí, en la calle Sarandí, arriba. Sí, acá está, ves que dice Bojorito ahí arriba. En la esquina, ahí había una farmacia. Te voy a contar que había una farmacia antigua que la cuidaban y la mantenían, y después se ubicó Bojorito. Sí. No sé quiénes son, nunca fui a hablar con ellos. Algunos que tenían también buenos recuerdos de aquello. Decime, Sara, ¿dónde se abastecían? Porque me imagino que habría algún mercado de abastos o algo. El mercado modelo. Hoy en día, hace muy poquito, fue este año, sacaron el mercado modelo donde estaba ubicado y lo llevaron a la periferia de Montevideo, sobre una ruta, en un lugar, en un predio nuevo, con buenas instalaciones, con luz, hay cantidad de comercios. ¿Qué pasaba? El viejo local estaba con ratas, estaba con problemas de ser muy antaño, de ser muy, muy viejo, ¿no? Claro. Pero era ahí donde se abastecían frutas y verduras en el mercado modelo. Sí, eso en la Ciudad Vieja también. No. El mercado estaba, yo creo, en otra avenida de Montevideo, pero no cerca, no cerca. ¿Y importaban cosas, estas cosas que decías de Buenos Aires? Claro, lo traían y, bueno, venían, inclusive se vendía bulgur, que es algo que consumen los armenios.
Lo hacen con carne cruda, y venían y le compraban burguro a papá. Y papá, no sé, pero las aceitunas verdes y negras, sé que eran griegas, y venían en barriles altos, de 1 metro o un poco más. Y el pescado ahumado venía en barriles chiquitos, con sal gruesa, y me acuerdo que papá decía, hoy vamos a comer el pescado ahumado. Y lo traía a casa, agarraba un plato hondo, le ponía alcohol, lo prendía a fuego y pasaba el pescado hasta que la piel se inflaba y lo podía pelar y lo cortaba y lo comíamos con pan y tomate. Era una fiesta aquella. Qué Una bueno. fiesta. Digamos que el burgul, lo que conocemos como burgul, es lo que hoy se conoce como el trigo burgol. Es verdad, es verdad. Ahora es muy común en Sí, sí, los chefs que usan el trigo burgol. O sea es que tengo acá cierto. un par de preguntas que te hacen. Bueno, Toño, chicas, quiere que nos cuentes de consejos sefaradíes que te dio tu padre. Más mi mamá. Mi papá estaba abocado al negocio. Si yo les digo que eran días domingo y el viejo decía, yo tengo que ir porque después se me va el carro de la leche y me quedo sin leche. Y eran botellas de vidrio en un coso de hierro, ¿no? Como un cajón con varillas de hierro, y ahí iban las botellas de vidrio con una tapita de aluminio. Claro. Y iba temprano para poder tener leche y vender a la gente. Y los domingos se quedaba, él decía, hasta el mediodía, pero de repente llegaba a casa a las 2:30 de la tarde, recién a almorzar. Y mamá era la que me daba los consejos. Había Lo más importante en mi época, en aquel momento, era cuidado, no dejes de ser señorita, cuidado con lo que haces. Contame de Abordar, las me fiestas. enseñaban a bordar, a tejer. Yo me pasé mi infancia tejiendo y bordando, haciendo tapices, pero era los sábados, los días de tarde, mi mamá me decía, bueno, vamos a preparar el matecico, vamos a preparar pan y queso semiduro, era lo que comíamos, un pan, y tomábamos mate dulce. Y esa era como la yugarico, que era la jugar para las señoritas que estaban en edad casadera, y te iban regalando camisones, manteles, todo para la yugarico. Digo, hoy eso es impensable, son cosas que no existen. Hoy Hoy hay no que ir existen. al shopping a comprar las Ya cosas. está, tenés que tener plata para ir y comprar y listo. Decime, ¿cómo eran las fiestas en tu casa? Pesaj, Rosh Hashanah. Íbamos a la casa de unos tíos, hermanos de mi madre, Alberto y Luis, y hacíamos la primera noche de Pesaj, y en las fiestas tradicionales cristianas, mis padres tenían un matrimonio que era mixto. Él era sefaradí, Rosa de apellido, y la esposa no. Y bueno, armaban el arbolito y íbamos y pasábamos la cena de Nochebuena a fin de año, y bueno, el ver el arbolito y todo eso, algo de la niñez. Pero bueno, las fiestas judías la pasábamos con la familia de mamá. Está muy bien. Acá también había otra pregunta. Pablo Frenkel, que dice que estuvo en Montevideo y visitó el mercado de frutos y pregunta si sigue existiendo. No les sabría decir, no les sé decir. Que yo sepa, no Mercado del lo Puerto se tengo. corrige después. Puede Mercado del ser, Puerto. porque el mercado del puerto existe. El Existe. mercado tiene sus restaurantes, parrilladas, uno puede ir a comer arroz con calamares, berberechos, la paella, los Porque restaurantes. en la ciudad vieja hicieron algo similar a lo que hicieron acá con Puerto Madero,
que hicieron restaurantes, lo hicieron muy peatonal. Bueno, eso se veía en la foto que veíamos antes. Sí, es peatonal, hicieron calles peatonales. Sí, sí. Que acá se veía que hay calle peatonal en los costados, Un peatonal, en exacto, este caso en uno de exacto. los costados. Mirá, Bueno, tengo vamos otra historia para decirles. En ese decime. edificio que estaba arriba del almacén, vivía una señora sefaradí que tenía una adicción a los alimentos y bueno, una obesidad, una hiperobesidad. Y venía y era una poetisa. Cuando yo cumplí 15 años me hizo un poema precioso y vimos que los días no venía, y decía, pero nadie vio a fulana, nadie la vio a Mengana. Y un día veo que viene un camión y baja como un arpón, un cajón grande. Después nos enteramos que era Raquel, que había fallecido. Bueno, como ves, hay historias de todo tipo. Y esas historias las escribí hay 33 historias de ese almacén, de esos momentos, de esos tiempos vividos. Contanos un poco del libro, el libro que está dividido en capítulos, es El libro, cronológico. yo le voy a decir, el libro tiene una parte que hablo de latidos sefardíes de valor universal, oración a nuestros ancestros, sefarad, España y el edicto de expulsión. Yo arranco con el edicto de expulsión. Ciudad Vieja, la Shoah general, la Shoah sefaradí en particular, y después hago esas 33 historias que tienen que ver con vivencias dentro y fuera del almacén. Cosas que ocurrieron en la escuela. Hay una historia que se las quiero leer, que se llama Gusanos, para que se rían, a ver dónde está. Gusanos. Gusanos. La leche de la escuela era intolerable para mí. Tuve que buscar una solución a mi problema. Debía desaparecer del interior de mi vaso de alguna manera. Varias ideas se posaban en mi cabeza, pero yo no era maga. No podía beberla, bajo ningún concepto. Paseando por el fondo de mi salón de clase, observé un agujero bastante amplio en el piso. Se me ocurrió trasladar el vaso de leche hasta allí y volcarlo. Pasaron varios meses y el resultado era muy satisfactorio. Llegó noviembre y el calor venía increciendo. Un día pude observar un gusano blanco y gordo asomando su cabeza por la boca del tintero. ¿Se acuerdan los escritorios con el tintero en el medio de las escuelas? Luego me puse a examinar con mucha atención a ese extraño bicho. Yo estaba acostumbrada a ver gusanos en los choclos que se vendían en el almacén. En esa época era frecuente ver en el extremo distal de la mazorca barbas y entre ellas anélidos marrones. Los días pasaron, la temperatura fue en aumento. También el número de esos terroríficos gusanos blancos de patas negras. El resto de mis compañeros empezaron a verlos y a quejarse. Otros salían corriendo a los gritos. La situación se había salido de control. La maestra no sabía qué hacer. Solamente yo sabía cuál era el origen de esta catástrofe. Pero no me animaba a abrir la boca. Si llamaban a mi madre, ¿qué diría? Siempre me decían, 4 ojos, 5 piojos, porque tenía que usar lentes, y eso me ponía muy mal. Levanté la mano y acusé a mi compañera de asiento de ser la fuente de los extraños seres. Argumenté que los veía salir de su portafolio de cuero. Mi compañera fue retirada de la clase de inmediato y al día siguiente concurrieron las autoridades del Ministerio de Salud Pública para investigar el caso. La clase fue cambiada de salón. Se procedió a tapar el boquete del piso y a desinfectar algunas aulas cercanas. A partir de ese momento, discutía todos los días con mi madre porque me rehusaba a seguir llevando lentes a la escuela. Ahora el bullying es más severo. Eras brava.
Ya venía pintando para la medicina, ya me gustaban los bichos y todas esas cosas. Está muy bien. Vamos a ver unos comentarios que hay de gente en algunos casos que conocés, por ejemplo, de Beatriz, que desde España, Yecla, esperando Ay, mi escuchar a mi hermanita amor, uruguaya. no puedo creer, Beatriz, mi hermanita. Te quiero, te amo. Lili, ¿querés leer vos? ¿Que puedes seguir? Bueno, Alan Carciente nos dice buenas tardes desde Caracas, Hanukkah Sameach. Toño, chicas, saludos desde California. Ruth Reutzner, recomiendo leer el libro, leerlo es vivir esa época hermosa de Ciudad Vieja y su gente. Yvonne Stern, feliz año nuevo, nos vemos, supongo que será en marzo. Buenas entradas desde Río de Janeiro. Alberto Max, Hanukkah Sameach para todos y desde el frío Nueva York. Adrián Toro Quintero, muy humano relato, el padre Bojorico inspira una gran humanidad y ternura, que en Ganeden esté. ¿Dónde puedo adquirir el libro? ¿Se puede desde el exterior? Yo se lo tengo que mandar. Mi correo electrónico es sara.celaniquio@gmail.com. sara.celaniquio@gmail.com. Bien, vamos a poner. Ahora lo ponemos. Ahí está. Me manda la dirección, me hace el giro y yo se lo envío. Excelente. Además Perfecto. estamos ansiosos por verlo, por leerlo. Veníamos por acá. Bernard Miller desde Londres, Hanukkah Sameach a todos. Gracias a Sara por la charla linda y como siempre a Liliana y Marcelo por todo lo que hacen. Buen descanso para principios del 2023. Muchísimas gracias. Ubaldo Bautista Martínez, buenas tardes desde Colima, México. David Reusner Celaniquio, buenas, que cuente sus travesuras de niña o que la lea esa anécdota del libro. Sí, ya la contó. Justo. Se ve que ya sabía lo que iba a decir. Adrián, que nos dice, una muy bella exposición, realismo mágico. Muchas gracias a todos y todas por permitirnos aprender cada día más con todas esas maravillosas historias. También nos dice Hanukkah Sameach, Rosh Chodesh Tevet Sameach y un muy alegre y saludable año nuevo calendario 2023. Muchísimas gracias. Felices, largas, saludables y muy merecidas vacaciones. Gracias. Gracias. Nos necesitamos verdaderamente. Estamos deseando esas vacaciones. Nosotros, si Dios quiere, la segunda quincena de enero estamos yendo a Israel. Por suerte estamos yendo bastante seguido y como bien dice el dicho, no se va sino que se vuelve a Jerusalén. Así que ahí estaremos. A Israel mandé 6 con 2 personas distintas, 3 y 3. Muy bueno, muy ya, bueno. Ya vamos a encontrar la forma de traer algunos para aquí, para Buenos Aires, al menos. Y lo demás, bueno, ahí está la dirección de ella, le escriben y bueno, arreglan a ver cómo enviarlo. Sara, hermosos relatos, nos encanta, disfrutamos muchísimo. Gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias. No, la verdad que hermosas historias para disfrutar con todos. Sabemos que son reales, pero las podemos tomar como cuentos porque me parece que muchos de nuestros inmigrantes que tuvieron tiendas o no necesariamente de comestibles, pero tienen anécdotas similares, así que nos vamos a sentir muy identificados todos los hijos y nietos de inmigrantes. Así es. Así es. Después voy a agarrar a mis primos para que nos cuenten del lado de los clientes, a ver qué era lo que decían. La otra campana. Los que pedían fiado y no pagaban, vamos a ver. Vamos a agarrar. Muy bien, Sara. Bravo, bueno, vamos a despedirnos, Lili, nos despedimos. Con lo que viene y lo que no viene. Gracias, Sara, verdaderamente un placer.
Un buen descanso, feliz descanso. Muchísimas gracias, felicidades para vos también, para todos. Queremos contarles que los próximos 2 domingos no vamos a tener encuentros de Al-Had, el 25 de diciembre y el 1 de enero, porque son feriados, y retomamos las actividades de los domingos en Ladino y Jaquetía a partir del 8 de enero con noticias sobre la comunidad judía de Turquía, con uno de sus principales integrantes, Silvio Badía, que será invitado de Rachel Amado Bornik. Y claro, como dijimos antes, tenemos un receso por vacaciones, así que nos volvemos a ver en marzo de 2023. No dejen de venir, ya les vamos a ir mandando las novedades de lo que vamos a ir programando. Un beso grande a todos y feliz 2023. Feliz.